En épocas ancestrales, debido al uso irresponsable de la magia, conocida como las artes del alma, Boletaria se vio asediada por un ser temido como el Anciano. El mundo estuvo al borde de la aniquilación debido a la ominosa niebla profunda, como trajo consigo, junto con los demonios que emergieron en sus sombras. Las leyendas transmitidas a lo largo de los siglos hablan del poder demoníaco del Anciano, que desafiaba toda imaginación. Curiosamente, este ser maligno era adorado como un dios por los habitantes de Boletaria, a pesar de la mayoría de ellos ignoraban su verdadera naturaleza. Finalmente lograron apaciguar y encarcelar al Anciano en el Neso, un santuario que se encuentra al norte del reino, preservando así lo que quedaba de Boletaria. Sin embargo, en la época actual, el rey Allan, actual gobernante del reino, ha revivido las artes del alma, lo que ha desencadenado el despertar del Anciano y su legión de demonios. Boletaria se encuentra ahora sitiada por estos demonios y la implacable niebla profunda, que todo lo devora a su paso. Los humanos que han perdido sus almas en manos de los demonios se transforman en criaturas salvajes y despiadadas, sin motivos ni razón alguna. Y aquí es donde entro yo, un guerrero que por perder una apuesta me aventuré en la densa niebla que envuelve Boletaria, decidido a enfrentar al Anciano, consiguiendo el alias Matademonios. Después de adentrarme en la densa bruma, me enfrenté al temible demonio Vanguardia. Tras una feroz batalla, logré derrotarlo, y al tocar la hoguera cercana me vi transportado en un lugar completamente desconocido. Pero reconocí inmediatamente la amenazadora silueta de un volcán. En este lugar escarpado y hostil, me desafié ante un imponente dragón divino. No obstante, no me dio tiempo de preguntarle ni la hora que mi valentía fue aplastada por un único y devastador golpe. Fue entonces cuando la misteriosa doncella de negro se convirtió en mi guía, llevando mi alma al Neso. Al recobrar la conciencia, comprendí que mi existencia estaba vinculada irremediablemente en este lugar. En este mundo, la muerte no significaba el fin, en su lugar era el comienzo de una interminable resurrección. Sin embargo, para recuperar mi forma física, me había obligado a cazar las almas demoníacas, dispersas por el reino. Mi destino estaba íntimamente ligado al Neso, hasta que el anciano volviera a su letargo. Mi misión era explorar 5 regiones del reino de Boletaria, donde debía enfrentar a los poderosos demonios que reinaban en cada área, y absorber sus almas para fortalecer la mía. Estos demonios recolectaban almas de todas las criaturas vivientes, y las entregaban al anciano, ya que su encierro en el Neso le impedía hacerlo por sí mismo. Se decía que aquellos que perdían sus almas mientras aún estaban vivos, también perdían su cordura, su recuerdo y su humanidad, transformándose en bestias sedientas de sangre y violencia. En contraste, se rumoreaba que un humano que obtuviera el alma de un demonio alcanzaría un poder que desafiaría toda imaginación. Nuestro primer destino nos condujo al majestuoso Palacio Boletario. Al llegar me topé con un dragón. Afortunadamente pasó de largo sin percatarse de mi presencia. Mientras exploraba la zona me enfrentaba a los soldados que habían perdido sus almas debido a la influencia demoníaca. A pesar de su estado de insensatez, continuaban defendiendo el palacio como si aún estuvieran cumpliendo su deber. Durante mi travesía me crucé con un mercader que ofrecía mercancía robada, lo cual resultó ser de gran utilidad. Además, encontré a un soldado en apuro que necesitaba ayuda. Después de socorrerlo, se presentó como mostraba de Boletaria y partió a patrullar en la zona. Más tarde, me encontré nuevamente con el dragón, pero esta vez me descubrió y lanzó llamas sobre el puente, incinerando a todos los soldados que se encontraban allí. Aprovechando su distracción en el puente, me aventuré hacia donde reposaba el dragón azul, donde encontré objetos de gran valor. Después de sortear el puente en llamas, pude abrir el portón donde me guardaba mi enemigo, Falange, una masa viscosa de limo púrpura que rodeaba un núcleo nudoso con forma de árbol, resplandeciendo con una aura blanca brillante. A pesar de las cotas de óptica que lo rodeaban, logré derrotar a Falange sin dificultades y obtener su alma como recompensa. Regresé al Neso y me encontré con el último monumental con vida. Este ser ancestral compartió conmigo una antigua historia. Para encerrar al anciano en el pasado, distribuyeron 6 valiosas archipiedras a 6 líderes poderosos. Una fue entregada a un rey que gobernaba un territorio pequeño, otra al rey de los excavadores subterráneos, una más a la sabia reina de la Torre de Marfil,
otra al líder de las almas perdidas y desafortunadas, otra al chamán de los hombres zombios, seguidores de Tormenta, y la última a los grandes gigantes de la Tierra del Norte. Al colocar esta archipiedra en el territorio sobreviviente, lograron atrapar al anciano en el Nezo. El último monumental me encomendó la crucial misión de derrotar a los demonios que continuaban recolectando almas para alimentar el poder del anciano. Me acerqué a la doncella de negro, quien se decía que en el pasado fue uno de los demonios más poderosos que jamás existieron. Poseía una asombrosa habilidad, la manipulación de las almas. Decidí aprovechar esta extraordinaria capacidad mientras avanzaba en mi camino, acumulando cada vez más poder a medida que recolectaba las almas a lo largo de mi travesía. En el camino del Señor me reencontré con Ostrava de Boletaria. Con voz angustiada me pidió ayuda para despejar el pasillo que lo mantenía prisionero y permitirle salir de la zona. Me contó que estaba en una misión para proteger Boletaria, pero había quedado atrapado en esta pesadilla. Regresé al puente donde el temible dragón rojo acechaba. Armado con un arco y estratégicamente ubicado en la parte superior de una torre, logré poner fin a su existencia. Mi habilidad y astucia me permitieron derrotar al dragón y eliminar esta amenaza de mi camino. Continuando mi exploración del área, ingresé a un patio donde me enfrenté a un imponente caballero cubierto con una gruesa armadura de metal. Este caballero, llamado Serpenetrator, era uno de los guardianes de Boletaria, que había jurado proteger el palacio de Boletaria a toda costa. A mi alrededor, 8 arqueros me franqueaban y no dejaban de disparar flechas y lanzar hechizos en mi dirección. Eliminé uno a uno a los arqueros mientras las flechas y los hechizos llovían desde todas direcciones. Finalmente logré derrotar al caballero, asestándole un golpe final en su casco y así avanzar en mi travesía. Mientras exploraba los calabozos subterráneos, liberé a un individuo llamado Björn de los Colmillos Gemelos. Este robusto guerrero, a pesar de su aspecto imponente, había sido capturado y torturado por los demonios. Sin embargo, parece que el pobre hombre estaba tan exhausto que, tan pronto como lo liberé, se quedó dormido en el lugar, necesitando un respiro antes de continuar. Björn de los Colmillos Gemelos había luchado valientemente en la catacumba de Boletaria, antes de caer prisionero de las fuerzas demoníacas. Me dirigí hacia el túnel del Colmillo de Piedra, donde los valientes mineros habían dedicado su vida en un esfuerzo desesperado por apoyar al rey. Su lealtad inquebrantable les impedía huir cuando la niebla se acercaba. Optaron por quedarse atrás, convencidos de que encontrarían algo valioso en la profundidad de los túneles, o que, de alguna manera, podrían ayudar al rey desde las entrañas de la tierra. Ahora, despojados de sensibilidad y alma, los mineros continuaban trabajando incansablemente en los túneles, sincerando sin rumbo alguno. Sus manos, una vez hábiles, ahora eran meras intenciones de su obsesión y compulsión por la minería, sin conciencia ni voluntad propia. En este sombrío lugar me encontré con el mercader mugriento, un individuo que había perdido su camino y su dignidad en medio de desesperación de los mineros. Aunque examiné su inventario, decidí no adquirir nada, sintiendo la oscuridad que amenaba de sus posesiones. Además de los mineros y el mercader, me topé con un corpulento individuo, un gigante de aspecto formidable que estuvo a punto de enviarme al Nezo con un solo golpe. Era evidente que la influencia demoníaca había afectado incluso a aquellos que no eran mineros. Al descender por un elevador, conocí a Herrero E, un experimentado artesano que había sobrevivido en este entorno desafiante. Tenía la habilidad de mejorar mis armas y crear armas especiales utilizando armas de jefes, lo que lo convertiría en un recurso invaluable. Sin embargo, su obsesión por la búsqueda de minerales lo mantenía atrapado en el lugar peligroso, a pesar de la advertencia sobre la transformación en el demonio. Sin previo aviso, me vi envuelto en un enfrentamiento con una formidable araña acorazada. La araña, conocida como arácnida de la niebla, había crecido hasta un tamaño monstruoso, posiblemente tras devorar incontables almas, o como una creación destinada a proteger la entrada del túnel de cruzos. Dentro de la ciudad de los túneles, tuve un intrigante encuentro con Parches, un personaje que parecía ser tanto un comerciante como un astuto ladrón. Su presencia siempre llevaba consigo un aire de misterio y peligro. Después de todo, ¿quién sería el lobo que estaría tan cómodo explorando estas catacumbas mortales? Mientras explorábamos juntos, mis ojos se posaron un tesoro reluciente en el suelo. La relación que había desarrollado con Parches me permitió recoger el tesoro, sin temor a trampa u obstáculos. Su conocimiento de los secretos del lugar resultó invaluable en este momento. Sin embargo, justo encima del tesoro, me topé con una gigantesca chinche que representaba una amenaza.
Temeroso de que pudiera aplastarme, decidí enfrentar y derrotar a la criatura para garantizar mi seguridad. Al llegar al final del túnel, me topé con el accesador ígneo, un colosal demonio humanoide con un solo ojo, envuelto en llamas. La leyenda cuenta que en la antigüedad, este ser fue sellado en el templo con huesos de dragón, debido a su tremenda amenaza para Boletaria. El accesador ígneo portaba una poderosa garra capaz de lanzar ondas de energía ardiente, y su sola presencia llenaba el lugar de un calor abrasador. Con mi arma en mano y un corazón lleno de valor, me enfrenté a él, en un duelo a vida o muerte. La lucha fue épica y feroz, pero al final prevalecí sobre este formidable enemigo, obteniendo así su alma como recompensa por mi valentía. Al llegar a la cámara me encontré con otro temible dios dragón. Este imponente ser había sido adorado y reverenciado en el pasado por los habitantes de Boletaria, pero con el tiempo su poder se convirtió en una amenaza insuperable. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, yacía parcialmente sumergido en la lava ardiente, un sombrío recordatorio de su antigua grandeza. El culto al dios dragón había dejado tras de sí restos de rituales y adoración que habían perdurado a lo largo de los años, y ahora estaba yo aquí, en una misión para eliminar este archidemonio y liberar de la región de su influencia corrupta. Con astucia me escondí detrás de la columna de la cámara y alcancé un arpón que los devotos habían dejado a mano por si el dragón revivía. Menos mal que lo hicieron, ya que este ser colosal era capaz de eliminar a cualquiera de un solo golpe. Con decisión, clavé el arpón en su cuerpo, causándole un gran daño. En la distancia, vislumbré otro arpón y siguiendo la misma estrategia, me la arreglé para llegar hasta él y lanzárselo al dragón, dejándolo gravemente herido y debilitado. Me acerqué al debilitado dios dragón para aceptar el golpe final, lo que me permitió obtener el arma del archidemonio y poner fin a la influencia de la niebla en esta zona. A medida que la criatura caía, pude sentir la liberación de un pez ancestral y la restauración de la paz en esta parte de Boletaria. Mi siguiente destino me llevó a la sombría torre de Latria, una prisión en forma de una enorme y lúgubre torre que se alzaba ominosa en el horizonte. Esta siniestra estructura tenía una historia oscura que se remontaba a siglos atrás, cuando se convirtió en el lugar de confinamiento de los enemigos más peligrosos del reino. Con el tiempo, la prisión se hundió en la decadencia y el olvido, lo que la convirtió en el hogar de innumerables horrores. La torre estaba constantemente asediada por gárgolas que merodeaban por los pasillos oscuros y criaturas grotescas como los monstruos sin pies, entre otras abominaciones desconcertantes que había surgido de la maldición de la niebla profunda. Sin embargo, el peligro más grave provenía de los carceleros, seres espantosos que a primera vista parecían humanos con cabeza de pulpo. Su apariencia era engañosa, ya que si nos atrapaba y nos alcanzaba con sus tentáculos, la mayoría de las veces eso significaba la muerte inmediata. Había una oscura historia detrás de su transformación en esta criatura retorcida, una historia que me intrigaba mientras exploraba la prisión. Dentro de una de las celdas, conocí a una mujer de un antiguo linaje noble que vendía mercancía, aunque supongo que fui su primer cliente en mucho tiempo. Ella representaba una chispa de la nobleza que alguna vez habitó la torre, y su presencia añadía una capa de misterio a la historia. Dentro de otra de las celdas liberé a Freke el Sabio, un hechicero avanzado que había sido encarcelado al perder contra el viejo monje cuando intentaba detenerlo. Freke estaba dispuesto a compartir sus conocimientos mágicos con alguien como yo, lo que hacía que su liberación fuera aún más valiosa. Mientras exploraba la torre, ingresé a una iglesia donde se presentó el ídolo de los necios, una muñeca artificial creada a imagen de la reina y controlada por el viejo monje. Su propósito era engañar a los prisioneros, haciéndoles creer que la reina todavía estaba viva, y todo para robarles sus almas y hacer experimentos con ellos. La manipulación y la traición eran moneda corriente en esta prisión retorcida. Derroté a los adoradores del ídolo uno por uno, hasta llegar a ella. Después de un enfrentamiento arduo, el ídolo se multiplicó en clones y comenzaron a lanzarme hechizos desesperados. Finalmente, logré identificar al verdadero y le quité la vida, revelando la verdad detrás de la farsa. Al acercarme al altar, unas gárgolas aparecieron y me llevaron a la zona superior de la torre, lo que me llenó de curiosidad sobre lo que encontraría allí. En la lastra superior, mientras me deshacía de las molestas gárgolas a lo largo del tortuoso camino, me encontré con un individuo atrapado en una celda de ascensor. Este individuo, con el misterioso nombre de Yurta, el jefe silencioso, parecía llevar consigo una pesada carga de secretos y un aire de misterio que me intrigó profundamente. Aunque no reveló mucho sobre su presencia en la prisión, decidí permitirle escapar hacia el Nef,
sus motivos y su historia de que quedaron en la sombra, dejándome con la intriga de su verdadera identidad y propósito en Latria. Más adelante rompí unas cadenas que sostenían un extraño objeto que obstruía mi camino. Parecía ser una especie de corazón con vida. La naturaleza de este objeto y su relación con la prisión era enigmática. ¿Era una reliquia de los tiempos pasados de Latria o algo más siniestro? Sus pulsaciones ocultas sugerían una historia no contada que acechaba en las profundidades de la torre. Sin embargo, al llegar a un sombrío puente, me topé con una criatura extraordinaria, conocida como el Desollador. Este ser grotesco era un testimonio de los horrores que habían ocurrido en Latria a lo largo de los años. Se decía que el Desollador era el resultado del experimento del viejo monje, con prisioneros de Latria, una aberración creada en su búsqueda de poder y control. Su cuerpo era una amalgama monstruosa con un cuerpo de león, alas de murciélago, una serpiente en lugar de cola, y una cabeza vagamente humana con unos inquietantes ojos verdes que parecían albergar una inteligencia siniestra. El Desollador poseía habilidades mortales, donde lanzar proyectiles sónicos hasta utilizar magia a distancia a través de la serpiente en su espalda. En un giro aún más desafiante, cuando estaba a punto de derrotarlo, apareció otro Desollador igual, lo que me obligó a enfrentar a dos de estas letales criaturas al mismo tiempo. Era un desafío verdaderamente formidable, y su existencia era un recordatorio oscuro de los horrores que había ocurrido en Latria, y la obsesión del viejo monje por el poder a cualquier costo. Cuando regresé al Neso y encontré dos cadáveres, un sentimiento de intriga y determinación se apoderó de mí. Recordé las preguntas sin respuesta que había tenido sobre Yurta, desde que la encontré atrapada en una serie de ascensor en Latria Superior. ¿Cuál era su motivación para convertirse en asesina en el Neso? ¿Quién la había llevado por este oscuro camino? Sabía que tenía que confrontarla y buscar respuestas. Mi determinación por hacer justicia me llevó a tomar medidas enérgicas contra ella. Pero no solo era por venganza, también era un intento de desentrañar el misterio que rodeaba a Yurta. Si la hubiera dejado libre, ¿qué otro secreto habría llevado consigo? ¿Cómo habría afectado al Neso y a sus habitantes? Finalmente llegué a la Torre de Marfil, un lugar imbuido de una oscuridad profunda y cargada de un aura ominosa. Mis pasos resonaban en el silencio, pero al adentrarme en el corazón de la torre me encontré con algo que no esperaba, un fantasma negro, un ser corrompido que había sido invocado por el archidemonio original y ahora era controlado por las túnicas doradas, los seguidores del viejo monje. El archidemonio original, como descubrí más tarde, tenía una historia trágica y enrevesada. Resultó ser el esposo de la reina de Latria, pero su naturaleza depravada lo llevó al destierro de la región. Sin embargo, su regreso marcó un punto de inflexión oscuro en la historia de Latria. Trajo consigo no solo terribles demonios, sino también un nuevo y misterioso poder emanado de su túnica dorada, una prenda que simbolizaba su control y corrupción. La caída de Latria se convirtió en una tragedia que envolvió a todos sus habitantes en un velo de niebla que oscureció sus almas y los sumió en la desesperación. Y así llegué yo, un alma valiente decidida a eliminar la niebla que asolaba este lugar y poner fin a la oscuridad que lo había consumido. Mi misión no era solo personal, sino también un intento de redimir este rincón oscuro y devolverle la luz que tanto necesitaba. Mi siguiente destino me llevó al misterioso santuario de las tormentas, una tierra aislada donde los paganos se congregaban para adorar a Dios de las tormentas y honrar las leyendas de los héroes caídos. Este lugar, una vez apacible, se había transformado en un reino de pesadillas bajo la influencia de la incolora niebla, que liberó una multitud de almas atrapadas en numerosas catacumbas. Estas almas encontraron nuevos huéspedes en los restos esqueléticos dispersos por todas las islas. La conjunción de los cuentos de grandes deidades paganas y las leyendas proletarias dio lugar a una realidad asombrosa. El santuario se había convertido en un hogar de mitos encarnados. Aquí la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba, y la presencia de los dioses paganos se hacían sentir de manera tangible. Al adentrarme en esta enigmática zona, me encontré con el Adjudicador, un demonio de apariencia singular con un cuervo dorado sobre su cabeza. Este ser poseía una lengua extremadamente larga que utilizaba para atacar a las víctimas, que estaban fuera del alcance de cuchillas afiladas. Había engordado al devorar a cazadores de demonios que intentaron adentrarse más profundamente en el santuario de las tormentas, y nadie sabía con certeza cuántas vidas había consumido. El Adjudicador era una representación de un antiguo dios adorado por los hombres de las sombras.
una secta que había desaparecido hace mucho tiempo, pero que controló una nueva vida gracias a la niebla incolora. Su conexión con el cuerpo dorado, que también estaba imbuido con un poder misterioso, añadió un elemento intrigante a su existencia. Luchando contra el adjudicador, pronto descubrí que golpear su cuerpo era como golpear carne muerta, no le hacía ningún daño. Sin embargo, el cuerpo dorado en su cabeza llamó mi atención. Me enfoqué en sus piernas y logré hacerlo caer, lo que permitió atacar al cuervo directamente y, finalmente, derrotar al adjudicador, liberando su influencia sobre el santuario de las tormentas. En el camino del ritual, al abrir una puerta, me encontré con un enemigo inusual que parecía revivir constantemente a los espíritus cercanos. Este ser misterioso resultó ser un seguidor del antiguo, dotado de la habilidad de resucitar a los caídos bajo su influencia demoníaca. La profunda oscuridad que envolvía este lugar le había otorgado este poder. Era una manifestación de la corrupción que se extendía por Boletaria, donde incluso los enemigos comunes se habían convertido en marionetas de los demonios. Continuando mi travesía, me crucé nuevamente con Parches, quien me informó acerca de tesoros ocultos bajando por un hueco cercano. Sin embargo, en un giro sorprendente, intentó traicionarme al empujarme hacia el agujero con la intención de saquearme después de mi muerte. Parche, un personaje astuto pero despiadado, era conocido por sus antimañas y engaños. Sus motivaciones y lealtades eran tan cambiantes como las corrientes de la niebla profunda que envolvían Boletaria. En este mismo lugar encontré un peregrino de Dios y un devoto creyente en los milagros, conocido como San Urbano, quien confiaba en que la oración y la adoración salvarían a Boletaria de los demonios. San Urbano, un símbolo de esperanza en medio de la desolación, llevaba la fe en su corazón, incluso en los momentos más oscuros. Después de eliminar al individuo que bloqueaba la salida del agujero, informó a San Urbano que podía marcharse en paz, reconociendo la importancia de su fe en este mundo desgarrado por los demonios. Lleno de enojo por la traición de Parches, me dispuse a buscarlo, y finalmente decidí perdonarle la vida a cambio de un anillo que me entregó, como muestra de su arrepentimiento. Entré en una tumba gigante y me enfrenté a un imponente héroe legendario. Este formidable guerrero empuñaba una inmensa espada curva hecha de cristal de cuarzo. Sin embargo, había quedado ciego, sus ojos estaban cubiertos o incluso crispados por completo, lo que le dificultaba localizarme. Durante la batalla pude verlo tanteando con su mano izquierda en busca de su objetivo. Este héroe legendario, que alguna vez fue un defensor valiente de Boletaria, había sido resucitado por el antiguo y condenado a luchar en la ceguera. La razón detrás de su ceguera era un misterio, pero su determinación por seguir luchando a pesar de su discapacidad revelaba la profundidad de su dedicación. Finalmente llegué al altar de las tormentas, un lugar impregnado de una antigua tradición. En este santuario ancestral, los habitantes de Boletaria solían ofrecer héroes como tributo al rey de tormenta, después de un rito de purificación. Los hombres de la sombra, seguidores de la religión de las tormentas, adoraban a esta bestia y creían que era la encargada de traer la lluvia, un don divino del dios rey tormenta. A lo lejos divisé la legendaria espada soberana de la tormenta, un arma imbuida con el poder mismo de la tormenta, que asolaban Boletaria. Me apresuré a correr hacia ella, sintiendo su energía sobrenatural a medida que la empuñaba. La espada, forjada en un tiempo olvidado, zumbaba con electricidad cuando la desenvainé, y su hoja relucía con un fulgor sobrenatural. Me refugié en una casa en ruina para equiparme con la espada como pude, y gracias a su poderoso ataque a distancia logré derrotar al archidemonio rey de las tormentas, con relativa facilidad. Cada golpe de la espada soberana de la tormenta desataba descargas eléctricas que atravesaban al demonio, debilitándolo con cada impacto. Y nueva arma se había convertido en una aliada invaluable en esta lucha contra las fuerzas oscuras. Las victorias sobre el archidemonio rey de la tormenta no solo disipó la niebla en el lugar, sino que también marcó un hito en mi búsqueda para liberar a Boletaria de las garras de la corrupción demoníaca. Mi siguiente destino me llevó al sombrío valle de la contaminación, un lugar donde la lluvia constante, la desolación y la miseria se entrelazaban con la peste y la enfermedad. En este desolado rincón de Boletaria, los marginados y desamparados eran abandonados a su suerte, luchando por sobrevivir en medio de aguas fangosas, infectados de enfermedades y plagadas de asquerosos parásitos y alimañas repugnantes. En un charco cercano emergió una grotesca y retorcida masa de sanguijuelas chupadoras de sangre, unida por el poder del alma de un demonio. Estas abominaciones, alimentadas por la influencia demoníaca, representaban la manifestación física de la corrupción que había arrasado en el valle. Con valentía me armé con determinación y me lancé hacia la masa de abominables para eliminarla y poner fin a su existencia.
En la Ciénaga de la Amargura, un lugar repulsivo lleno de enemigos y veneno, me enfrenté al archidemonio Astrea, quien gobernaba este triste rincón de Boletaria. Sin pensarlo mucho, su fiel guardaespaldas, Gar Vinland, un caballero santo de alto nivel, se alzó para enfrentarme en cumplimiento de su deber como protector de Astrea. Sin embargo, su lealtad a la dama iba más allá de la mera obligación. Eran amantes, lo que arrojaba una sombra de tragedia sobre su relación. La historia de Astrea y Gar Vinland es un testimonio de cómo el sufrimiento y la desesperación en Boletaria pueden corromper incluso a las almas más nobles. Astrea, en un principio, había sido una seguidora devota de Dios, que descendió a la ciénaga para ayudar a los más necesitados. Al ver el sufrimiento en ese lugar, perdió su fe en Dios y con el fin de ayudar a los desfavorecidos, se convirtió en un archidemonio para gobernar la región. Sin embargo, a medida que su poder crecía, se vio consumida por la codicia y comenzó a cosechar muchas almas que sus seguidores le llevaban. Finalmente, cuando me acerqué a ella después de derrotar a su leal guardaespaldas, Astrea optó por quitarse la vida, reconociendo la monstruosidad en la que se había convertido y la corrupción que había traído a la Ciénaga de las Amarguras. En el pabellón interior, después de abrir el portón, fui atacado por 2 feroces perros, guardianes leales de la zona. Estos animales eran una muestra del poder demoníaco que asolaba el mundo de Boletaria, y la forma en que incluso las criaturas más inocentes se corrompían. Luego me enfrenté a un enemigo que, aunque desagradable a la vista, parecía estar profundamente arraigado en los eventos que desarrollaban en el reino. Este individuo, además de ser un obstáculo físico, representaba la decadencia y la maldad que había infectado a Boletaria. Me encontré con Ostrava nuevamente, y después de ayudarle, descubrí que era el hijo del rey Allan, lo cual arrojó una nueva luz sobre su historia y su participación en estos eventos. Al ver una torre apartada, me pregunté si era la misma a la que se refería Guillor. Para ocultar mi identidad, me disfracé como el ministro gordo y me infiltré en la torre. Convencí al guardia de que me bajara la escalera y luego eliminé al guardia. Me acerqué a la jaula donde encontré a Yuria la bruja, quien había sido encarcelada por la verdugo Miranda, debido a la amenaza que representaba para ellos. Le comuniqué a Yuria que era libre y que podía dirigirse al Neso sin preocupaciones. En la entrada de la Torre del Rey me encontré con el Empalador, una figura aterradora que me impresionó profundamente cuando lo vi atravesar a un ministro con su arma, como si fuera un simple cerdo. Justo en ese momento, Björn, quien resultó ser un guerrero de élite y miembro de la mesa redonda del rey, llegó para unirse a la batalla. Juntos, Björn y yo luchamos contra el Empalador en una encarnizada batalla. Al final logré realizar un movimiento inusual para distraer al enemigo, permitiendo que Björn lo derrotara de manera efectiva. Fue un trabajo en equipo impresionante que resultó en la derrota de este temible oponente. En la Torre del Rey, al salir por uno de los pasillos de la parte exterior, me encontré con el dragón azul, el compañero del dragón rojo, al que había derrotado previamente. Después de un largo y arduo enfrentamiento en el que le lancé más de 100 flechas, finalmente el dragón azul se retiró. Una vez arriba, encontré con Björn luchando contra el dragón y decidí unirme a él en la batalla. Juntos luchamos incansablemente hasta que logramos derrotar al dragón azul. Al entrar en el castillo, me encontré con Ostrava herido. Había llegado allí con la intención de detener a su padre y evitar que continuara con sus planes, con la esperanza de que pudiera volver a ser la persona que era antes. Sin embargo, al no poder detener a su propio padre, Ostrava me hizo un último pedido desesperado, que yo tomara responsabilidad de detenerlo. Me entregó unas llaves para que pudiera obtener una espada que me ayudaría en esta tarea. Con gran pesar, Ostrava falleció poco después de entregarme las llaves. Con las llaves que Ostrava me entregó, me dirigí al mausoleo de la familia real, donde me encontré con el rey Doran, el fundador de la Gran Boletaria y un semidios encargado de proteger tanto a la familia real como a la espada del demonio. Después de demostrarle mi destreza en la lucha, el rey Doran accedió a permitirme llevarme la espada. De regreso en el palacio, subí con el ascensor decidido a enfrentarme al rey. Sin decir una palabra, él se quitó el abrigo y me atacó. Durante nuestra lucha, noté que tenía un ataque extremadamente peligroso que, si te alcanzaba, te robaba alma y te hacía descender un nivel. Sin embargo, luché con toda mi fuerza y finalmente lo derroté. Después de vencerlo, el verdadero rey me habló y me invitó a ir debajo del Neso, el lugar donde se encontraba. Fue en ese momento cuando deduje que había luchado contra un demonio creado por él mismo, con su misma apariencia, con el propósito de obtener más almas para el anciano. Descendí junto con la dama de negro hasta donde estaba el anciano y la escuché hablándole, diciéndole que venía con un demonio. El anciano se posicionó de manera que pudiera entrar en él, y dentro me encontré con el verdadero rey, quien tenía una forma deforme debido al tiempo que había pasado allí,
y su incapacidad para ser un buen recipiente para el poder del anciano. Mientras lo derrotaba, me hice varias preguntas difíciles. Me cuestioné si debía optar por el final luminoso, o si, por arrogancia, creería que soy especial a diferencia de Ayan, absorbiendo todo ese poder a través del final oscuro, aunque sabía que ese camino podría llevarme a un destino incierto y oscuro. Finalmente, con determinación y sin mucha pena, puse fin al sufrimiento del rey. La Dama de Negro me informó que en eso ya no me aprisionaría más, que adormecería al anciano junto con ella, y que debía marcharme a mi propio mundo. Así fue como me convertí en el matademonios, pero prometí no apostar más en mi destino y seguir adelante con la lección aprendida en esta increíble y peligrosa aventura. Después de un tiempo no paraba de preguntarme qué hubiera pasado si hubiera escogido el lado oscuro, así que fui a una vidente. La información proporcionada por la vidente es intrigante. Si hubiera seguido un camino más oscuro, al asesinar a Yur y a varios mercaderes, Mefistófeles, un miembro de alto rango de la industria del arma, se habría cruzado en mi camino. Este individuo parece estar relacionado con aquellos que buscan monopolizar los secretos de las armas para su propio beneficio. Hubiera tenido que llevar a cabo varios asesinatos por encargo para Mefistófeles, y al ser el último en la lista, habría intentado asesinarme, lo que me habría llevado a eliminarla en defensa propia. Además, si hubiera optado por eliminar a la Dama de Negro, habría obtenido el poder del anciano.